Buenas tardes. Buenas tardes a todos buenas tardes a todas y todas las que están presentes. Hoy, como lanzamiento de la segunda campaña que el grupo promotor de reformas electorales está trabajando, que es la cedulación para todas y todos, tenemos un conversatorio con cuatro ponentes jóvenes destacados, los cuales abordarán tres temas específicos, y uno hará de manera conclusiva un resumen general. El primer moderador será el licenciado Orlando Gutiérrez, coordinador del área de Ciencias Políticas de la Universidad Politécnica de Nicaragua. El segundo ponente será el licenciado Mario Isaías Torres, director del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Politécnica. La tercera ponente, enlace territorial del Movimiento Juvenil Nicaragüita, Liliana Corea, estudiante universitaria. Y el cuarto participante, el licenciado Braulio Abarca, licenciado en Derecho, pertenece al CENIP y un activista de derechos humanos. A continuación, los dejamos con la primera ponencia a cargo del señor Orlando Gutiérrez. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la presentación de Iván por haberme presentado. Mi nombre es Orlando Gutiérrez. Antes que todo, quisiera dar las gracias al Grupo Promotor de Reformas Electorales por haber brindado este espacio para poder hablar sobre esta temática de los documentos de identidad. Gracias también a todo el staff que nos está acompañando actualmente y que nos servirá durante toda esta videoconferencia para poder brindar la información y al mismo tiempo la retroalimentación con las personas que nos están viendo en este momento. Y al mismo tiempo me siento bastante agradecido por estar acompañado de estas personas que se han destacado en la sociedad civil en búsqueda y en la promoción y protección de todos nuestros derechos. Dentro de esta videoconferencia se va a tratar de plantear tres temáticas. La que a mí se me dispuso para hablar abarca sobre el documento de identidad desde una perspectiva de derechos humanos. Partiendo siempre de lo general a lo específico que vamos a manejar en esta videoconferencia, quisiera relacionarle a ustedes la necesidad como derecho humano que tenemos nosotros como personas para exigir nuestra cédula de identidad y de manera general las consecuencias cuando se nos está cercenando este derecho. Esta situación debe ser vista desde tres perspectivas en el ámbito de los derechos humanos. Primeramente, tenemos el derecho a la identidad. Luego, tenemos el derecho a la personalidad jurídica y por último, el principio de no discriminación. Cabe aclarar que esta pequeña lista es apenas enunciativa y estoy claro que existen más derechos que se nos están cercenando siempre y cuando realicemos inferencias lógicas que se tendrán por vulnerados al momento de que no se nos brinde ese acceso a la cédula de identidad. Estos derechos los podemos encontrar en distintos documentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. Haciendo una relación de estas tres perspectivas que deben de ser vistas en conjunto y para tales efectos la limitación de una de ellas trae por consecuencia la pérdida de los demás derechos y además, o peor aún, una consecuencia legal llamada muerte civil o capatis diminutio, como lo manejaban antes o se maneja este término en el derecho romano.
sacando el ejemplo que cuando se limita alguno de estas partes, estos derechos, se ven cercenados en la eficacia o el puesta en práctica de los derechos que le pertenecen a una persona. Al crear una situación legal en un Estado que limite el acceso y el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, el Estado debe estar obligado de revertir o de crear condiciones adecuadas para que todos los ciudadanos puedan acceder a este tipo de condiciones, o sea, el acceso al documento de identidad o cédula de identidad. Como hemos visto normalmente en los últimos periodos electorales, hemos tenido un montón de irregularidades notorias a las cuales privan el acceso de muchas personas a poder tener este documento de identidad, ya sea por problemas actualmente económicos, también problemas territoriales, o simplemente de que no brindan el acceso por medio de una oficina para que estas personas puedan gestionar su documento de identidad. En el caso de nuestro país, al no poseer un documento de identidad o cédula de identidad, priva de antemano el ejercicio de la personalidad jurídica. Y para estos efectos quisiera citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Bacama Velázquez, cuando se relaciona que al mencionar de la privación del derecho a la personalidad jurídica, limita primeramente la capacidad del goce de los derechos y los deberes, y por consecuencia el reconocimiento del término absoluto de la posibilidad de ser titular de derechos y de deberes dentro del Estado de Nicaragua. En esta consecuencia tendríamos que todos los derechos que actualmente para poder ejercitarlo o poderlo exigir y que se nos solicita el documento de identidad, se nos está viendo privado por no brindarnos las condiciones correctas o por lo menos las condiciones necesarias para que nosotros podamos acceder a estos documentos, a este documento de identidad. Además, la misma Corte ha mencionado que el derecho de identidad puede ser conceptualizado como el conjunto que faciliten a todos y todas el acceso a la cédula de identidad, establece niveles de desigualdad entre los ciudadanos, establece niveles de desigualdad con las personas que sí tienen este documento de identidad. Esto, además de crear por sí mismo una vulneración al principio de no discriminación y al derecho de igualdad, limita el acceso en consecuencia de distintos derechos como son el derecho al trabajo, el derecho al voto, el derecho a la educación, derechos que según la Constitución nos pertenecen a cada uno de los ciudadanos, pero se ven limitados al momento de no poseer este documento de identidad. Y como puede ser visto en la Ley de Identidad Ciudadana, se dice en su articulado, si no mal me equivoco es el artículo número 3, de que al no tener este documento de identidad, nosotros no tendremos acceso a cada uno de esos servicios o esos derechos que nos debe otorgar el Estado. Con esto pues finalizo la intervención que traía preparada y le cedo mi palabra al compañero Mario Torres. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de la red. Mi nombre es Mario Isaías Torres y soy director del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos. Quisiera agradecer al grupo promotor de las reformas electorales por la invitación que se me ha realizado para participar en este panel sobre la importancia de la cédula de identidad como derecho humano. Es un honor, sin lugar a dudas para mí, compartir este panel con personas jóvenes, a quienes además conozco desde diferentes espacios. Bueno, de acuerdo con la distribución del contenido al que nosotros llegamos o la distribución que acordamos, a mí me toca desarrollar el tema, las barreras y los obstáculos que enfrentan los jóvenes para el ejercicio efectivo de sus derechos civiles y políticos al no contar con una cédula de identidad. Siguiendo un poco la lógica de mi compañero anterior, quisiera iniciar esta intervención ratificando que el documento de identidad es un documento de naturaleza pública de gran importancia para todas y todos los ciudadanos nicaragüenses. Este derecho, como derecho humano y fundamental, se encuentra consagrado en una serie de instrumentos jurídicos de carácter nacional e internacional, tal y como exponía él. A nivel nacional podemos señalar que son dos los instrumentos jurídicos que regulan el derecho a obtener un documento de identidad, y en primer lugar está la Constitución Política, en la medida en que reconoce en su artículo 27 que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad y de su capacidad jurídica. El segundo instrumento que regula el derecho al documento de identidad es evidentemente la Ley de Identidad Ciudadana, en la medida en que reconoce el documento de identidad o la cédula de identidad como aquel documento que acredita nuestra personalidad jurídica y en consecuencia que nos permite el ejercicio
de nuestros derechos. Tanto en la Constitución política, o más bien de la Constitución política como de la Ley de Identidad Ciudadana, nosotros podemos inferir que el documento de identidad cumple tres funciones básicas o tres funciones primordiales. La primera función que ejerce el documento de identidad es que sirve para identificar a la persona. De hecho, cuando nosotros vamos a una institución pública o privada, lo primero que hacemos para identificarnos es presentar nuestra cédula de identidad, porque esa es la primera y principal función que ejerce este documento. Una segunda función que ejerce el documento de identidad es que nos permite acreditar el ejercicio de nuestros derechos civiles, y la tercera función en el marco del Estado democrático y social de derecho, que nos permite el ejercicio de nuestros derechos políticos. Con estas tres funciones, nosotros podemos comprender la importancia del documento de identidad para el pleno ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos, y por tanto podemos entender lo importante que es este documento tanto para nosotros como ciudadanos como para el Estado. ¿Por qué es importante para nosotros como ciudadanos? Porque somos nosotros los que nos vemos impedidos y obstaculizados en el ejercicio de nuestros derechos cuando no contamos con un documento de identidad. De hecho, ya lo decía Orlando en su intervención, la persona que no posee documento de identidad básicamente está condenada a una muerte civil, porque no puede ejercer sus derechos constitucionales y sus derechos humanos consagrados en una serie de instrumentos jurídicos de carácter nacional e internacional. Ahora, ¿por qué es importante el documento de identidad para el Estado? Bueno, porque el Estado es el encargado de garantizar el pleno y efectivo acceso a nuestros derechos. De hecho, la Constitución política dice en su artículo 48 que es deber del Estado, dice, eliminar los obstáculos que impidan, de hecho, la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social. Entonces, el Estado, en función de eliminar todos esos obstáculos, tiene que garantizar a los ciudadanos el acceso al documento de identidad para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos civiles y políticos. Ahora, ya para ir finalizando y para ir aterrizando un poco en el contenido que me toca desarrollar, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son esos derechos que se nos ven impedidos de ejercer cuando nosotros no tenemos una cédula de identidad? Y en primer lugar, si lo queremos ver desde el punto de vista de los derechos civiles, yo les puedo señalar que el artículo 44 de nuestra Constitución política establece el derecho de la propiedad privada. Y en el marco del derecho de la propiedad privada, las personas tenemos la libertad de comprar, de vender, de donar, de heredar, de gravar nuestras propiedades. Pregunto, ¿ustedes creen que nosotros podríamos ejercer todos estos actos si no tuviéramos una cédula de identidad? Definitivamente que la respuesta es no, porque la Ley de Identidad Ciudadana en su artículo 4 dice que para que nosotros podamos ir ante un notario a otorgar una escritura, necesitamos acreditar nuestra personalidad jurídica con la cédula de identidad. Si lo miramos desde el punto de vista del derecho de familia, hay instituciones y procesos básicos que se tienen que desarrollar. Por ejemplo, la inscripción de un niño cuando está naciendo, o el matrimonio en el caso de que las personas decidan casarse. Todos estos actos no podrían desarrollarse si no tuviéramos una cédula de identidad. También nosotros podemos ver, aquí tenía otro ejemplo, desde el punto de vista del trabajo. Nuestra Constitución política, entre los artículos 80 y 89, reconoce el trabajo como un derecho humano, como un derecho constitucional, como una responsabilidad social y como una obligación del Estado. Nosotros definitivamente no podríamos acceder a este derecho al trabajo si no tuviéramos nuestra cédula de identidad. Al igual que estos derechos que yo he enunciado, podría pasar enumerando toda la tarde una lista de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, a los que nosotros no podríamos acceder sin contar con la cédula de identidad. Sin embargo, como el tiempo es corto, tengo que ir terminando. Pero sí les puedo mencionar que no podemos ir al hospital, no podemos inscribir a nuestro hijo en el sistema de educación pública o privada, porque así lo dice la ley. No podemos ir a hacer trámite administrativo, no podemos hacer transacciones bancarias, en fin, son una serie de derechos que se ven vulnerados y obstaculizados en la medida en que no se nos entregue nuestro documento de identidad. Con eso quiero resaltar la importancia de la cédula de identidad para nosotros, nuestro derecho a solicitarla y a exigir que se nos entregue, pero también la importancia de que el Estado
cumpla con su obligación consignada en los instrumentos nacionales e internacionales y entregue la cédula de identidad a los ciudadanos sin ningún obstáculo. Eliminar los obstáculos de entrega partidaria de la cédula de identidad, eliminar los obstáculos de carácter geográfico, es decir, entregar la cédula también a los ciudadanos que se encuentran en el extranjero, como a los ciudadanos que viven en municipios y comarca aislada o lejana, ¿verdad? Con esto concluyo y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Lilian Correa y soy enlace nacional del Movimiento Juvenil Nicaragüita. Mi ponencia es acerca de la situación de vulnerabilidad que existen entre las jóvenes al no poseer su documento de identidad. Primeramente, dejar claro que no existe ningún tipo de estudio o dato o algo que nos permita saber cuánto es el porcentaje en términos de estadísticos que las mujeres a nivel nacional no pueden optar a tener su cédula de identidad. Y recordar que la cédula de identidad es un problema más a los que las mujeres se enfrentan día a día. Con esto quiero decir que en términos de estadística no pueden optar a nacional, volvemos y no pueden optar y recordar que una cultura machista, no hay oportunidad, recordar que la cédula de identidad no hay equidad, recordar que la cédula de identidad es un problema más. Con esto quiero decir que en términos de estadística, con esto quiero decir que las mujeres no pueden optar a nacional, no pueden optar y recordar que la cédula de identidad no hay equidad, recordar que la cédula de identidad no hay equidad, recordar que la cédula de identidad es más con esto que las mujeres no pueden optar a nacional, que las mujeres no pueden optar a nacional, no pueden optar y recordar que la cédula de identidad no hay equidad,
de las chicas se hacen en términos de de comarca o municipio, donde encontrar una cédula de identidad es súper hiper mega complejo, porque ni siquiera hay una casa o algo que le brinde información en términos de la alcaldía. Entonces, para ir terminando, simplemente les dejo esa pregunta. ¿Qué harían ustedes sin su cédula? ¿O qué no harían con su cédula de identidad? Gracias. Bien, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Braulio Abarca. En primera instancia, agradecer la invitación hecha a mi persona y también felicitar a los compañeros y compañeras presentes por las intervenciones ya hechas. Antes de comenzar con la cuestión de la conclusión, quisiera citar a un politólogo francés llamado Léon Blum, el cual decía de que para poder reconocer todos sus derechos a sus ciudadanos, debe empezar con el derecho de identificarlos. Si no estamos identificados con un documento de identidad, debemos tomar en cuenta que desde el momento de nuestro nacimiento nos constituimos como seres humanos, y es de ahí que se desprenden todo y cada uno de los derechos que ya Orlando, Mario y Lilian hacían alusión, tomando en cuenta que la cédula de identidad es el principal instrumento o el principal documento de identidad. No debemos obviar los otros. Por ejemplo, al momento de nuestro nacimiento se debe tomar en cuenta que debemos tener en nuestras manos lo que es también el certificado de nacimiento. Posteriormente podemos obtener el pasaporte para poder salir del país sin necesidad de adoptar una cédula siendo menores de edad. Y por consiguiente al final tenemos la cédula de identidad. ¿Qué es la cédula de identidad? Pues es nuestro documento que identifica con nuestra foto y conforme la Ley de Identificación Ciudadana en su artículo 100 determina cuáles son las características que deben tener la cédula de identidad. Por ejemplo, determina que tiene que tener la foto de cada uno y cada una de nosotros y nosotras. También determina que debe obtener la dirección de donde vivamos. También debemos de tener el número consecutivo. Por ejemplo, aquí en Managua inicia con 001, que significa la región o el lugar donde somos. En Ciudad Sandino 002 y así sucesivamente. Estos son los que constituyen lo que es el derecho a la cédula de identidad. Ya aquí los ponentes determinaban cuáles son cada uno de los derechos. Pero a manera de conclusión queremos abordar de que el artículo 25 de la Constitución Política de Nicaragua, específicamente el numeral 3, determina que el Estado está en obligación de identificar, o más bien de darle identidad para todo y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua. Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente el artículo 3, determina el acceso a un documento de identidad, a la identidad jurídica o ya sea de persona, para poder tener y hacer valer nuestros derechos. De no ser así, estuvieran determinando una situación de derecho, una violación de derechos humanos. Posteriormente podemos observar de que ya, como citaba Orlando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su homólogo europeo, el Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos, determinó en el caso Christian Wulmich versus Reino Unido que el documento de identidad sirve para identificar a la persona. Y ya tomando en cuenta el sistema interamericano, determina tanto la Corte Interamericana como el Comité Jurídico de la OEA, que se refiere al conjunto de atributos y de características que tiene cada una de las personas para poder hacer y ejercer todo y cada uno de sus derechos. Además de esto, al no contar con un documento de identidad, ya en palabras de Mario Torres, determinaba cuáles son los obstáculos o las barreras que determinan. Además de todas y cada una de las brillantes ponencias que hubo acá, cabe resaltar de que acceder a la justicia, por ejemplo, no se puede acá en Nicaragua si no tenemos cédula de identidad. En el momento que uno va a poder acceder a la justicia, y en el caso de relacionando con las mujeres que hablaba Lilian, actualmente con la ley 779, aunque ya está reformada, pero determina que tenés que presentar tu identidad para poder presentar una denuncia, y también cualquier otro ciudadano necesita su documento de identidad. Es decir, yo siempre he dicho que son dos violaciones de derechos humanos al no tener este tipo de documento. La primera es la parte subjetiva, es decir, al no poder ejercer nuestro derecho humano a la identidad o a la cedulación, estamos incurriendo en una violación a derechos humanos, el Estado está incurriendo en una violación a derechos humanos. Y en la parte objetiva, se viola el derecho a acceder a la justicia especializada o a la justicia general. Además de que los niños y niñas no pueden acceder a la educación en casos que no tengan documento de identidad, ya sea certificado de nacimiento o ya sea cédula de identidad si ya tienen más de 16 años. Los derechos políticos son vulnerados también porque no podemos ni ejercer nosotros ni nosotras como ciudadanas o ciudadanos a cargos políticos públicos y tampoco podemos ejercer nuestro derecho al voto.
actualmente, en febrero del año 2013, hace unos pocos meses, lo que es el Grupo Cívico, Ética y Transparencia presentó en el periodo ordinario de la Organización de Estados Americanos, en el 147 sesión, de que un informe sobre la cuestión de la cedulación en Nicaragua, y determinó que actualmente en Nicaragua alrededor de 400.000 personas, comprendidas entre la edad de 16 a 21 años, no cuentan con su cédula de identidad por distintos problemas. Ya hablaban nuestros compañeros presentes que uno de ellos era por la cuestión política y la cuestión partidaria. Es decir, por no ser aliado de X o Y partido, no tenemos acceso a lo que es nuestra cédula de identidad, violentándonos total y completamente cada uno de nuestros derechos humanos, porque si no nos reconocen nuestra identidad ciudadana, no somos reconocidos como ciudadanos y ciudadanas, y no tenemos una identidad frente al Estado, es decir, que no existimos, en otras palabras, y se crea la situación de que ya sea alusión, tanto Orlando como Mario, de lo que es la muerte civil o la capita civilis. Entonces, esta situación acarrea un sinnúmero de vulneraciones, tanto en la parte jurídica como en la parte social y en la parte familiar. Ustedes se preguntarán por qué la parte familiar. Bien, observamos que al no tener una identidad ciudadana, no podemos inscribir a nuestros niños o hijos, hijas, porque en el momento de hacer el trámite de inscripción, nos solicitan la cédula de identidad para comprobar quiénes somos. Además, para adquirir vínculos matrimoniales desde el punto de vista del derecho de familia, no podemos acceder a una partida de matrimonio o un certificado de matrimonio. Asimismo, al no tener reconocido nuestra identidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman versus el Estado de Argentina, o en el caso también Fornerón e hija versus el mismo Estado, determina que no hay una relación filial entre los padres y las madres y los niños o niñas. Es decir, que están desvinculando el nexo filial que existe entre toda la familia en Nicaragua. Además, ya para ir finalizando mi intervención, quisiera aclarar que en Nicaragua es un derecho de todos y todas, de los y las nicaragüenses, desde tener 16 años, obtener su cédula de identidad. Esto lo determina tanto la Ley de Identidad Ciudadana como la Ley de Participación Ciudadana, los cuales determinan en primera instancia que es el documento por el cual me puedo identificar como persona humana dentro de la República de Nicaragua. Y también ya decía Lilian que puede ser también el extranjero. Y este proceso tiene que hacerse ante los consulados. Igual se debe preponderar el derecho a la identidad ciudadana para proteger el derecho humano de todos y cada uno de los y las nicaragüenses que estemos dentro del territorio o ya fuera del territorio nacional. Es por ello de que debemos instar y obligar al Estado de Nicaragua a que entregue a todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, que entregue el documento de identidad. Y sin entrar mucho en conflicto, quisiera abordar también la parte de la identidad de las personas que se sienten identificadas con otro género, es decir, que no pueden tener acceso a una identidad conforme al género que se siente identificada. Es decir, al no tener una ley de identidad de género tampoco en Nicaragua, se vulnera la población transgénera dentro del territorio nicaragüense, ya que no tiene un documento de identidad conforme a su género y conforme a su sentimiento y a su forma de ser desde el punto de vista de derechos humanos. Para las preguntas, ya para finalizar, para las preguntas es importante aclarar que después de las 3 presentaciones que estamos acá y de mi conclusión, se va a abrir la participación en 3 rondas de preguntas de todo y cada una de las personas que quieran hacer preguntas, que estén dentro de los medios sociales o de las redes sociales, que quieran hacerlo, y a continuación se brindará el espacio para ellas. Muchas gracias. Hay varios comentarios, voy a leer una de las generalidades, porque la religión es una cosa, el lugar que ha fijado el tamaño y conocido a la población, que las leyes no incluyen la promoción y la regulación de ellas mismas. O sea, la misma ley, por ejemplo, la ley de discriminación ciudadana, no incluye de que esta ley se discute la regulación de la gente de alguna leyenda, ¿verdad? Dice que bueno, la ley de que problemas dice de que es muy importante la altura de diferencia y la con ustedes y que sin ella no son ciudadanos o ciudadanas, no se consideran así.
entonces dice, sugiere de que todas y todos debemos tener un trabajo de información para que las personas que no tienen el documento también tengan diversidad. Y la pregunta, en general, no dice para quién, ¿creen que la falta de documentos de identidad es por culpa de los mismos ciudadanos? Esta es la primera que está para el panel. Y la segunda es específicamente para el líder. Dice, ¿qué acciones deberíamos comenzar a realizar para evidenciar el problema de la población entre la sociedad? Bueno, sí, bueno, en primer lugar, sobre el comentario que se hizo en torno a la publicidad de la ley, ¿verdad? La promoción de la ley, es importante señalar que si bien es cierto que la ley no lo establece de manera específica, es obligación del Estado darle promoción a los diferentes instrumentos jurídicos que se publican, porque la ley es la ley tiene una función general y los ciudadanos tienen que conocerla, pero el Estado tiene que promocionar evidentemente la ley, y máxime cuando se trata de la Ley de Identidad Ciudadana, que es de gran importancia para todas y todos los ciudadanos, por lo que nosotros indicábamos en la conferencia. Ahora, en relación, la pregunta que hicieron fue... bueno, si es culpa de los ciudadanos. Bueno, según un informe sobre el acceso a la cédula de identidad, se estima de que en Nicaragua hay aproximadamente 324.000 personas sin cédula de identidad. Sin embargo, evidentemente, el Consejo Supremo Electoral ha negado esta cifra. En el informe de la misión de observación de la Unión Europea, ellos mencionan pues que el Consejo Supremo Electoral dice que el 97% de las personas en edad de tener cédula de identidad la poseen, y de que el año pasado, por ejemplo, solo 30.000 cédulas de identidad no se entregaron por culpa de la gente, ¿verdad? Sin embargo, esto es lo que dicen los representantes del Consejo Supremo Electoral. Mi criterio personal es de que son muchos los factores que influyen en el tema de que el ciudadano no tenga su cédula de identidad. En primer lugar, el desconocimiento de los procedimientos. En segundo lugar, la barrera geográfica, quizás no tener una oficina de cedulación cerca de tu comarca, ¿verdad? En tercer lugar, un problema que se ha observado es la entrega partidaria del documento de identidad. Yo creo que son, en efecto, varios los factores que inciden en esto y no necesariamente por culpa de la población, ¿verdad? Eso de culpa de los ciudadanos creo que no. Mira, creo que hay que evitar esa parte. Aquí nadie es culpable. Es corresponsabilidad tanto del Estado como de los ciudadanos tener acceso de esta parte que es muy importante, la parte de la identificación. Ok, bien. Okay. ¿Qué acciones deberían hacer los jóvenes para evidenciar la problemática? En cuanto a la pregunta que me estaban realizando, ¿qué acciones deberían de hacer los jóvenes para evidenciar la problemática de cedulación, campañas, movilización? Primeramente, tener información. No puedes hacer nada si no estás informado, si no estás claro de qué es de qué pasa, cómo funciona, por qué se necesita, cómo lo vas a hacer, cuáles son los pasos y todo un sinnúmero de cosas que te permiten tener acceso a esa información. Posterior a eso, si no se te cumplen, obviamente, eso de las campañas, movilizar y todo, por supuesto que sí. Se supone que ante la ley tiene que haber oficina, si no me equivoco, en cada comarca o en cada municipio, sí, ¿verdad? Corríjanme si estoy mal. Sí. En donde se supone que te tienen que entregar cédulas porque son unos 153 municipios divididos en no sé cuántas comarcas a nivel nacional. Por lo tanto, en cada una de esas debería estar una oficina de cedulación. No existe eso, o sea, probablemente en Managua sea donde exista más la parte de oficinas, por decir algo, en donde se entregan cédulas. Imagínate la parte rural, que si vas a movilizar el tema, que si vas a hacer campañas, que si vas a llamar a la gente qué sé yo, de tu barrio, de tu comarca, para poder decir, ajá, ¿cuántos de ustedes tienen cédulas? No tienen cédulas, ok, vamos a hacer algo, vamos a la alcaldía, vamos a ver qué es lo que está pasando, cómo está funcionando. Sí, solo sí, estás informado y tenés acceso a toda esa información y poder llegar con base y decir, mira, me está violentando tantos derechos, me está haciendo tantas cosas, quiero que me dé solución a este problema, quiero que me dé solución a lo que yo te estoy exigiendo, que en este caso es algo que es un derecho que me está violentando y es algo que tenemos que hacer. De la manera en que lo vayan a hacer, de la manera más innovadora, utilizando las redes sociales, haciendo campañas, plantones, movilizaciones, pues ya algo que tienen que definir entre todos, obviamente, la parte afectada de la sociedad. Entonces, creo que algo que nos importa a todos y a todas
sin barrera alguna, sin ella no podemos hacer absolutamente nada, y algo que tenemos que tomar ya un poco más de conciencia. Nosotros que ya sabemos poder dar esta información a otro chico, a otra chica, y poder generar esa cadena de que todos tengamos acceso y que podamos demandar este derecho. Para Mario Torres, los pasos para la demanda a la Institución Internacional de Derechos Humanos. Sí, a ver. Primero quisiera, en relación a la pregunta que le hicieron a Lilian sobre qué acciones deberían de tomar los jóvenes para evidenciar esta problemática, yo quisiera ampliar un poco y decir que no solo, es decir, esto no es una tarea que corresponde única y exclusivamente a los jóvenes. Evidentemente comparto la opinión de Lilian, sin embargo creo que esto es algo que nos compete a todos los ciudadanos, a todas las instituciones públicas, a las instituciones privadas, a la sociedad civil, inclusive el sistema educativo. La Constitución política habla de que el sistema educativo, un sistema integral compuesto por la educación primaria, secundaria, universidad, y las universidades, y créanme que los colegios públicos de primaria y secundaria también deberían de estar tomando acciones para evidenciar este problema, ¿verdad? Entonces quisiera aclarar que no es un problema solo de los jóvenes. En cuanto a los, dice, paso para las instancias internacionales, yo creo que por una cuestión de competencia, correspondería más a Orlando o a Braulio, que son los especialistas, ¿verdad?, en el sistema interamericano de derechos humanos, hablarnos de los pasos. No sé cuál de los dos quisiera. Braulio. Bien, muchas gracias y muy interesante la pregunta. En primera instancia, cabe señalar que existen dos órganos que pueden conocer directamente de la situación de problemática en Nicaragua. Ya como le había hecho alusión en el 147 periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos, OEA, se determinó la presentación del informe sobre el acceso a la cedulación en Nicaragua y la falta de recursos internos para poder acceder a los mismos. Esto fue presentado en febrero del año 2013. Sin embargo, para poder acceder a la justicia internacional, tanto al Comité de Derechos Humanos o al Comité de Derechos Civiles y Políticos tanto de Naciones Unidas o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en primera instancia se deben de tratar de agotar todos los mecanismos de carácter interno, es decir, solicitud primero ante el Consejo Supremo Electoral. Si éste se niega, presentar un recurso de revisión. Posteriormente, presentar un recurso de amparo si no te es resuelto en cierto tiempo determinado, o ya sea presentar el recurso en lo contencioso administrativo. Y si no hay respuesta a estos trámites, se tiene agotada la vía interna. Es más, si hay una dilación o una retardación de justicia, no es necesario esperar que se agoten estos términos y pueden irse específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un correo, presentar la situación o a través de vía facsímil, es decir, mandarlo a través de fax a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, la cual en un periodo de 6 meses esperará lo que dé respuesta al Estado, es decir, emplazará al Estado para que responda cuál es la respuesta que tiene, valga la redundancia, respecto a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre. Por otra instancia, tomando en cuenta la situación actual de que no tenemos prácticamente constitucionalidad ni institucionalidad dentro del Consejo Supremo Electoral ni de la Corte Suprema de Justicia, se puede presentar una denuncia ante la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, y por esta forma se estaría ingresando a lo que es la vía internacional y al mecanismo internacional. Posteriormente, a la Comisión Interamericana se presenta un informe de recomendaciones ante el Estado de Nicaragua, y si el Estado de Nicaragua no responde o hace caso omiso a las recomendaciones dadas, se elevará este caso a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De una u otra manera, el acceso a la justicia internacional ya se constituye como una cuarta parte de los derechos humanos, es decir, una cuarta generación de derechos humanos, el acceso a la justicia internacional. Es por ello de que debemos luchar por el reconocimiento de la identidad como personas humanas dentro del Estado de Nicaragua, y de no tener una respuesta de manera interna, se puede acceder a la justicia internacional, ya sea por el mecanismo antes explicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante lo que es el Comité de Derechos Civiles y Políticos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muchas gracias. Respecto a un comentario que se hizo del video actual de la videoconferencia, yo también considero lo mismo que usted. Solo hay dos géneros dentro de lo que es el sistema sociológico, el género femenino y el género masculino.
Sin embargo, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, una persona que no se sienta autodeterminada o no se sienta a gusto con su género de nacimiento o con su sexo genital, puede acceder a lo que es el cambio de género conforme lo que ha establecido las normas de Yogyakarta de Naciones Unidas, que determina el acceso a la justicia y el acceso a los derechos humanos de las personas LGTB, dentro del acceso a lo que es el documento de identidad, específicamente las personas transgéneras o transexuales que quieran hacer uso del cambio de género, porque ellas no se sienten identificados con el género de nacimiento. Eso sería todo respecto al comentario. Y sí, igual, Dios creó, según su palabra, dos géneros, el femenino y el masculino. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Sí, antes de que esa cifra, acá hay una pregunta, dice, ¿cuáles son las posibles soluciones para mejorar los problemas actuales? De hecho, hoy yo estaba leyendo un artículo que publicó el Diario de la Prensa con posibles propuestas de reforma a la ley electoral, y dentro de esas propuestas sale la creación de un Instituto Nacional de Cedulación independiente al Poder Electoral. Yo creo que muchos de los problemas que existen en relación a la cedulación tiene que ver con que el proceso lo administra el Poder Electoral, que ha sido un poder cuestionado, pues, y que ha demostrado poca beligerancia en el tema de la cedulación ciudadana. Entonces, posiblemente la creación de un Instituto Nacional de Cedulación independiente al Poder Electoral pueda contribuir a mejorar estos problemas que se presentan en torno a este tema, ¿verdad? Creo que se nos habían puesto dos preguntas con respecto a la cantidad de jóvenes que están sin cédula y de igual forma cuál es el porcentaje de jóvenes sin cédula. Con respecto a esto, quiero mencionar los datos que están dispuestos en el documento Auditoría de 2 vías del Padrón Electoral de Nicaragua 2012, en el cual presenta un porcentaje correspondiente al 2013 de alrededor del 19.3 de jóvenes de 16 a 21 años que no tienen cédula. De igual forma, de 22 a 64 tenemos un dato de 9.41%. Y otro dato que es todavía más traumático, que pudiera ser la costa atlántica. Como bien había dicho Lilian, había mencionado que se tiene una perspectiva mejor con las personas que están en el Pacífico y que normalmente se deja a un lado las personas de la costa. Tenemos reflejado que en la costa atlántica tenemos un 27.4% de jóvenes de 16 a 21 años que no tienen cédula de identidad, mientras que también tenemos un 19% de personas de 22 a 64 años que no tienen cédula de identidad en la costa atlántica, un gran margen de alrededor de más de 10% comparado a las personas del Pacífico. Creo que de esa manera estaría respondiendo con respecto al porcentaje y al número de personas que no tienen cédula de identidad. De igual forma, habían mencionado qué trámites podemos realizar con respecto a cuando a uno le dan la cédula de identidad o cuando se nos dice que tenemos que volver a hacer los trámites. Como bien había mencionado Braulio, se tienen el procedimiento administrativo, como es el recurso de revisión y los recursos como son de amparo o de contencioso administrativos, que vienen a velar de alguna manera contra la negación del servicio que se nos tendría que brindar por parte del Consejo Supremo Electoral al momento de otorgarnos las cédulas. Bueno, como última. Bueno, ahí hay una pregunta de que si ustedes son del área rural o son del área urbana. Somos de la urbana. Los mayores problemas están en la parte urbana. En la parte rural, en la parte del campo. Bueno, con respecto a los datos que se nos están solicitando, que la problemática en donde se ve más visualizada, que es la parte urbana o la parte rural, tenemos que en la parte rural es donde se ve un índice mayor, que es alrededor del 3% con respecto al porcentaje que se tiene en la zona urbana. Tenemos que en la zona urbana un 11% de personas o de ciudadanos que deberían ya de tener cédula con respecto a su edad, no tienen ese documento de identidad. En la parte rural tenemos que es el 13% de las personas que deberían de tener cédula no tienen cédula de identidad. Y haciendo referencia a la costa atlántica, que nuevamente son números que bastante traumáticos y bastante notorios, tenemos que en el casco urbano tenemos alrededor del 22.3%
de personas que deberían de tener cédula de identidad no tienen. Y en la parte rural tenemos técnicamente el mismo número, el 22% de personas que no tienen cédula de identidad en la zona rural. Podríamos decir que en la zona del Pacífico y Centro no se ve tan tachada esa gran diferencia, pues del 2%, y en la zona de Costa Atlántica se mantiene un status quo igualitario de personas que no tienen cédula de identidad, ya sea en el casco urbano o en el casco rural. Bueno, una de las preguntas hacía referencia a cuánto tiempo está estipulado que dure el proceso de cedulación para llegar a los ciudadanos y ciudadanas su cédula. Según la ley dice que son 15 días. Después de eso no se cumple el plazo. Entonces entraríamos de nuevo a la parte en la cual, ok, me estás violentando de por sí el derecho y no me estás cumpliendo los plazos estipulados según ley para cumplirlo. Aquí con nuestros compañeros comentábamos que bueno, si pagas el de 300 córdobas te la dan al día siguiente. Entonces, pero se supone que el documento de identidad ciudadana no debería de ser cobrado. Entonces estamos pues también en la dinámica, pues en si somos o no somos, si queremos o no queremos. Entonces... Sí, bueno, ahí leí una pregunta que dice que qué pasará con el formato viejo de la cédula. El formato viejo de la cédula se mantiene, las personas pueden ocuparla y el que quiera tener su cédula nueva pues paga sus 300 pesos. Si yo no quiero pagar los 300 pesos, no tengo por qué pagarlo, simplemente, ¿verdad? Bueno, ahí hay un comentario, pero me parece que es importante que ustedes lo retomaran. Dice que si la juventud no hace nada, nadie hará nada. Tenemos que agotar la vida posible. Entonces, a lo mejor ustedes también podrían preguntar qué hacer, ¿no? Como jóvenes, ¿qué hacer? Pregúntenle, pero pregúntenle porque no me escuchan. No piensan que usted le dice que si es legal o ilegal el pago de ciertas cosas para obtener esa cédula. Okay. Bien, retomando las preguntas hechas por los participantes, por las personas que están viéndonos, en primera instancia, pues se hacen alusión de que si los jóvenes y las jóvenes no se pronuncian y no pueden hacer algún tipo de manifestación o no visibilizar el problema, pues ¿qué se podría hacer? Una de estas respuestas yo quisiera darle en dos vías. La primera es que existen dos mecanismos, la vía formal y la vía no formal. La vía formal se refiere a presentar denuncias de carácter nacional y de carácter internacional, mientras que la vía no formal es realizar manifestaciones, marchas, vigilias, realizar cualquier tipo de plantones o presentar cartas frente a cualquiera de las embajadas o ante la OEA, presentando la gran problemática que existe en nuestro país. Además de esto, lo principal, considero, en mi humilde criterio, es que se debe visibilizar el problema y estar consciente de que la problemática no solo afecta al grupo etario o grupo sectorial que no tiene cédula de identidad, sino que afecta a todos y cada una de las personas presentes en Nicaragua. Porque como ciudadanos y ciudadanas tenemos hermanos, tíos, sobrinos, primos, que de una u otra manera no tienen acceso a estos recursos y a estos servicios. Además de que si no tenemos acceso, podríamos tener un sinnúmero de problemáticas como la ya planteada acá. Es por ello de que tenemos que visibilizar el problema, realizar manifestaciones, marchas, presentar quejas ante el Consejo Supremo Electoral o ante la Corte Suprema de Justicia. Todos los mecanismos, ya sean formales o no formales, que ustedes y nosotros como jóvenes, líderes y lideresas podemos presentar, tanto en la vía nacional o en la vía internacional. Y para no entrar mucho y para dejar a los demás compañeros y compañeras de la ponencia, quisiera decir, hice una pregunta de las personas que están viéndonos, de que si es legal o ilegal el cobro de los 300 córdobas de la cédula de identidad nueva. Debemos tomar en cuenta que la Ley de Identidad Ciudadana, la Constitución Política de Nicaragua y las demás leyes de la República que tienen que ver con la parte de identidad ciudadana, determinan que el primer documento de identidad debe ser gratuito para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Y lo determina como un derecho y un deber. Es decir, que el Estado está en la obligación de dar a sus ciudadanos, cuando ya tienen los requisitos fundamentales para obtener cédula de identidad, sin necesidad de hacer ningún cobro indebido. De ser así, estuviera incumpliéndose lo que ya está determinado en la norma nacional y también en las normas internacionales. Bueno, yo solamente un poco para complementar lo que dijo Braulio con respecto a qué debemos de hacer. Primeramente, y para dar un uso efectivo a esta oportunidad que se les ha podido brindar, de igual forma nosotros para retroalimentar con respecto a lo que ustedes nos están comentando, sería crear conciencia. Pero la conciencia tiene que iniciar primeramente de nosotros.
Deberíamos de retroalimentar todo lo que nosotros hemos comentado con respecto a qué derechos se nos cercenan, qué podemos hacer, qué debemos hacer con respecto a la protección o exigir nuestro derecho, que es la cédula de identidad. Debemos de tener en cuenta que debemos de iniciar aquí el trabajo de concientizar a la sociedad, preguntar a los amigos, a las personas de la comunidad, a las personas de los centros educativos a los cuales nosotros visitamos, y comenzar a preguntar, ¿tenés cédula? ¿Sabes las consecuencias que tiene el no tener tu cédula? Etcétera. De esa manera vos le vas diciendo a las personas, ven, mira, necesitamos ir a buscar tu cédula, vamos a ir al consejo, te acompaño, o simplemente brindar los pasos para poder ir y solicitarlo. De igual forma, en caso que se niegue, ya de esa manera podremos crear un vínculo de conexión en que todas las personas, si 10 personas de esta comunidad no tienen esa cédula, los podemos organizar y podemos ir al Consejo Supremo Electoral a decir, estas 10 personas no tienen cédula o se les ha retardado en la entrega de la misma. Entonces ya no es lo mismo que venga Juan Pérez o yo, solo yo, ir a decir con una pancarta, ves, quiero mi cédula, a que lleguen 10 personas. Y así, al mismo tiempo, eliminamos aquel identificativo político, pues, porque normalmente la persona que se contradice al sistema es una persona que pertenece al partido opositor o simplemente alguien que quiere venir a destruir el sistema, por así plantearlo. Es de esa manera que nosotros vamos creando conciencia, nosotros nos vamos a quitar esa bandera política o ese mismo pensamiento que nos nubla o nos detiene a poder actuar para poder conseguir o por lo menos luchar por nuestros derechos. Sí, bueno, ya Braulio y Orlando nos dieron una serie de alternativas de qué podemos hacer. Sin embargo, yo más bien quisiera devolver el reto a ustedes, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Porque he leído algunos comentarios, las marchas no funcionan, tal acción no funciona, y la idea es interactuar un poco, porque la responsabilidad es de todas y todos. Nosotros ya pusimos el dedo sobre la llaga y evidenciamos que este es un problema grave que nos está afectando a todos los nicaragüenses en la medida en que nos está impidiendo ejercer efectivamente nuestros derechos civiles y políticos, pero también económicos, sociales, culturales, etcétera. Entonces les pregunto a los que están del otro lado, ¿qué podemos hacer? Tenemos ¿qué consecuencias jurídicas tendría la emisión de una formato de cédula? Bueno, con respecto a la pregunta que habían realizado, que qué consecuencias jurídicas tendría la emisión por primera vez del nuevo formato de la cédula, obviamente no tendría ninguna consecuencia jurídica, pues porque se ve implementado en ese nuevo formato de documento todos los requisitos que por ley debería de tener. Claro que la parte complicada está con la imposición del monto, pues que muy difícilmente una persona en comunidades rurales o también en el casco urbano tal vez no tienen el acceso o la facilidad de poder tener esa cantidad de dinero, pero refiriéndonos directamente al formato no tendría ninguna consecuencia jurídica. No leo. Pero es que no te tienen que pedir tu primera cédula, es la cédula 10. Sí, es la cédula. La reposición de 50 pesos. A ver, tengo 16 años y soy de Carazo. Desde el punto de vista, todos tenemos derecho de pagar. ¿Por qué? A ver, yo quiero hacer un comentario a Jennifer, ¿cómo se llama? Quiero ver. Bueno, a la compañera de Carazo que hizo el comentario sobre por qué tenemos que pagar. Hemos dejado claro que no hay que pagar. Es decir, la emisión de la primera cédula de identidad es gratuita. Si usted la pierde, tiene que pagar un porcentaje de 50 córdobas, pero la cédula es gratuita porque lo establece la ley electoral, porque dice que es derecho de los ciudadanos y es obligación del Estado, y en la medida en que es obligación del Estado, él tiene que garantizar la entrega de esta cédula de identidad. La cédula de 300 pesos con el nuevo formato, el que la quiera sacar la saca, pero no una obligación nuestra. Entonces no tenemos que pagar los 300 córdobas.
Quiere ser independencia muy política. ¿Cómo? ¿Cómo? Quería ser independencia muy política. Porque las personas que están en la estado se van a dar. No, no lo ves. Todavía que vos la deberías de dar. Pero de hecho sí. Entonces, Es que me parece que está demasiado cargado. Braulio, ¿cómo? Porque sí, que da tus conclusiones. A ver, podemos leer unos 3 comentarios y cerrar. Ok, entonces mejor Queremos leer unos 3 comentarios y concluir. Las conclusiones eran estas, parece que sí, lo que voy a leer. O sea, es que me parece que es demasiado cargado. A ver, pero lee, presentó una respuesta, lee, Ok, entonces me toca paño. Bien. Déjame ver una cosa. bueno, vamos concluyendo. Concluir. Ok, bien. Sí, tenemos un comentario. Bien. Para ir concluyendo, a todas las personas que nos están observando y escuchando, queremos en primera instancia agradecer todo y cada uno de los comentarios que están poniendo vía online, y queremos decir a las personas que se sienten indignadas de los departamentos, de los distintos departamentos. Ya leímos departamento Matagalpa, Jinotepe, Carazo, Managua y los demás departamentos de Nicaragua, que como ya le invitábamos cada uno de nosotros, y en especial Mario, ustedes también, ¿qué podemos hacer? Y respecto a los comentarios que ustedes están dando, ustedes tienen la razón, se han dado cuenta de que un derecho humano y un derecho de una persona a obtener una cédula de identidad sin ningún retardo y tampoco sin ningún costo, la primera que se le ha dado. Además de ello, pues queremos hacer una breve conclusión en la cual podemos determinar de que el acceso al documento de identidad es un derecho primordial, un derecho sin entrar a la jerarquía de los mismos, que si no tenemos uno de ellos, no podemos obtener los demás. Es decir, si no tenemos nuestra cédula de identidad, no podemos ingresar a lo que es la educación primaria, secundaria o universitaria. Si no tenemos documento de identidad, no podemos llegar a lo que es el hospital o a la salud pública en Nicaragua. Además de esto, no podemos entablar relaciones filiales, no podemos tener derecho de familia desarrollado en nuestros hogares en vista de que no podemos inscribir a nuestros hijos. Tampoco las personas que tienen cédula de identidad o documento de identidad tienen acceso a realizar contratos civiles, tienen acceso a la justicia, o mejor dicho, no tienen una vida jurídica plena en Nicaragua, ya que es un derecho preponderante que debemos de proteger y resguardar todo y cada una de las personas que estamos acá presentes, tanto en Nicaragua como fuera del país, que podemos hacer y realizar acciones en conjunto para poder proteger los derechos humanos de las personas. Ya todos los muchachos y las jóvenes aquí presentes hacían alusión a lo que es a la cédula de identidad, y además de esto, en especial en el caso de las mujeres, tienen problemas serios, porque además de ser revictimizadas por la problemática existente del machismo en Nicaragua, no tienen acceso a la cédula de identidad, anulándola a cada una de ellas y de nosotros también cuando no tenemos acceso a la cédula, anulándonos como personas humanas. Y al no tener acceso a esto, creamos una situación de vulnerabilidad, y los grupos determinados que no tienen acceso a los mismos van a tener mayor problemática en el futuro. Se nos anulan los derechos laborales, se nos anulan los derechos políticos y se nos anulan también los derechos civiles. Además, le invitamos a los jóvenes, a los jóvenes tenemos miedo por eso. Estamos leyendo un comentario que dice que los jóvenes tenemos miedo y que por eso no nos pronunciamos. Yo siempre he dicho que el miedo nos paraliza. Muchachos, jóvenes, adolescentes, niños jóvenes presentes que están en estos momentos de escucharnos. Hay algo más poderoso que el miedo, créame, que el coraje a veces no es la ausencia del miedo, sino el conocimiento de saber que existe algo más fuerte que el mismo. Les invitamos a que el miedo no los paralice, porque ustedes son ciudadanos y ciudadanas con derechos humanos, y no deben ser anulados sus derechos, ya que son derechos inalienables e irrenunciables, que pese a que existen situaciones de vulnerabilidad en Nicaragua, podemos luchar para proteger la situación de derechos humanos, y varias personas ya se han unido a campañas como esta que está haciendo el grupo GPRE para la reforma electoral y también para el derecho a la cedulación como documento humano. Es por ello que le invitamos a ustedes que se unan a estos espacios, que se eduquen, que se informen y que sigan luchando desde sus hogares y desde sus trincheras, y que se unan a organizaciones de derechos humanos. Si a ustedes les parece bien informarse sobre la situación de vulnerabilidad de derechos humanos y poder seguir adelante sin miedo, que ustedes tienen el derecho a vivir en paz y con una cultura de paz libre de violencia en toda Nicaragua.
De mi parte sería esto. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos también al grupo que nos ha invitado. Buenas noches y les dejamos presente y con esto ya sería concluir. Buenas noches, muchas gracias por todo. Que pasen bien. Buenas noches, compañeros, amigos y amigas de Facebook. Mi nombre es Josué Sosa. Primeramente me gustaría agradecer a los panelistas por el gran trabajo que han hecho. Segundo, pedirles disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Como estamos en vivo, ustedes saben, en vivo todo puede pasar. Y tercero sería instarlos a que, como dicen los panelistas, que sean parte de un movimiento diferente, que sean jóvenes informados, jóvenes que tengan la información, porque la información es la base del conocimiento y es lo que les va a servir a ustedes para que puedan reclamar sus derechos. Una persona que no conoce sus derechos no los puede reclamar. Así que los invitamos, muchachos, a que sean parte de nuestra nueva campaña que estamos iniciando, que se llama Cédula de Identidad es para todos y todas. Estamos iniciando esta campaña en el mismo sitio de siempre. Nos pueden buscar en Facebook como GPREINICA 1 o nos pueden buscar como grupo promotor. Los invitamos que inviten a sus amigos, que se informen. Al igual como llevamos la campaña pasada, vamos a estar poniendo memes, poniendo información que les va a servir a ustedes de mucho. Y sobre todo, instarlos a que sean jóvenes informados, que se metan, que pregunten, que estamos para servirles. Y nuevamente, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a los panelistas y que tengan unas buenas noches. Los esperamos en el grupo promotor. Que tengan buenas noches. Felicidades, hermano. Genial, Después saca la paz. ¿Cuándo van a volver?